Le doy gracias a Dios y a nuestro pastor por este privilegio que nos da, y para que podamos tener unción y se pueda manifestar el Espíritu Santo. Les voy a volver a decir lo que les dije la vez pasada. Si a alguien le he faltado el respeto, perdónenme. A todos ustedes. Si mi esposa les ha faltado, pues también perdónenla. Y el tema de hoy es creyentes esclavos del pecado. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos pueda guiar. Señor, en esta noche te pido, Señor, te pedimos, Padre lindo, que seas tú derramando de tu bendición, Señor. Que uses mi boca, mis labios, Señor. Límpiame, Señor, y perdona mis pecados, mis transgresiones, Señor. Límpiame, Padre, para que pueda ser digno de que me uses, Padre lindo. Usa mi boca, mi mente, mi corazón, Señor, y yo te ruego, Padre, que en esta noche, Padre, hagas algo por tu pueblo, Señor, por nosotros, Señor, y que no nos vayamos como vinimos, sino que nos vayamos llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Salmo 107, del 10 al 16. Si lo pueden buscar y cuando lo tengan me indican con un amén. Amén. Moradores de tinieblas, de sombra, de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces, en su angustia clamaron al Señor y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, rompió sus ataduras. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. Amén. Somos prisioneros del pecado. David decía, en pecado me concibió mi madre. Y algunos podemos decir, es que yo no he pecado, no peco. Pero recuerden que desde que Eva comió el fruto prohibido, entró el pecado. Romanos 6:16. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavo para obedecer, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Se dice que los cazadores, para cazar a los monos, a los micas, ponen una jaula, ponen la jaula en los lugares donde ellos pasan, en los árboles donde andan caminando, ahí ponen la jaula. Y la forma en que los cazan es que dentro de las jaulas ponen arroz. Entonces el mono llega, mete la mano en la jaula, toma el arroz y al tomarlo cierra la mano. Entonces llega el cazador y aunque él grita, patalea, llora y hace todo, pero lo raro es que no suelta el arroz, no suelta ese arroz que tiene. Y es la forma más fácil en que los cazadores pueden apresar al mono. De esa misma manera y de manera similar, el diablo pone jaulas
jaulas que en un momento nos llega la tentación y metemos la mano, agarramos el pecado, nos abrazamos de él y nos hacemos prisioneros. Y queremos correr hacia la bendición. Queremos acercarnos a Dios y no podemos. Si hay una noche de vigilia, no podemos entrar. El pastor hace el llamado servicio y servicio, que pasemos al frente, al lugar santísimo, y no pasamos. Queremos correr atrás de todas las bendiciones, de los dones, y no podemos, porque somos prisioneros del pecado. Queremos ir con el ejército de Dios y no podemos, porque somos prisioneros, moradores en tinieblas, de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Por eso rompió las cadenas y los cerrojos para hacernos libres. Por eso no podemos alcanzar las bendiciones que Él tiene para nuestra vida. Bendiciones, por eso queremos tener los dones espirituales y no los podemos. No podemos alcanzar la bendición, no la podemos tocar. Toda la bendición que el Señor tiene para nosotros, los regalos, los propósitos, no podemos porque somos prisioneros. Tratamos de venir al servicio y cualquier cosa nos hace obstáculo. Claro, el trabajo y tantas cosas, pero todo es debido a que somos prisioneros del pecado. Por eso no podemos conquistar las bendiciones. Pero ¿de qué esclavitud podemos hablar? De la esclavitud del sexo, de la lujuria, de la pornografía. En ocasiones sabemos que las personas se pueden ver pornografía y sin darse cuenta se están metiendo en el pecado que los abraza y los aprisiona. Se dice que hay espíritus que son espíritus malignos del enemigo, los espíritus de lujuria, que agarran y se posicionan de la gente que hace los diseños de moda. Y por eso las mujeres se ponen esa ropa para exhibir su cuerpo, para que así despertar la lujuria en los hombres. Aquellos que vienen y incitan a hacer aquellos juguetes sexuales que existen y que hay, todo eso es diseño del enemigo que llega a posesionarse, o de esas personas que no buscan al Señor, que no están en su camino. ¿Para qué? Para perversión de la humanidad, para que se pueda pervertir y esté dentro de la lujuria. El adulterio, otro de los pecados. Los grandes hombres, los más grandes hombres que han estado con el Señor, que han buscado, se han perdido por este pecado, por esta cárcel. Podemos hablar de Salomón, el rey más sabio de Israel, el que el Señor lo ungió con mucha sabiduría, lo ungió
le dio riquezas, un reinado grande. Venían de las naciones para escuchar su sabiduría. Era tan rico que la plata no valía, solamente valía el oro. Y no solamente él como rey, sino hasta sus sirvientes. Había una riqueza que no ha habido, que el Señor no le volvió a dar a ningún rey, ni antes ni después, solamente a Salomón. Pero Salomón se hizo esclavo de la lujuria. Se metió con las mujeres. Se dice que tenía 700 esposas y 1000 concubinas. Luego se metió con las mujeres de otras naciones, en las que los estatutos de Dios decían que estaba prohibido. ¿Y qué hicieron esas mujeres? Hicieron que su corazón se inclinara a la idolatría. Que Salomón, miren hasta dónde llega el arrastre del pecado, hasta dónde llega la cadena. Que Salomón rindiera tributo a sus ídolos, a su idolatría, y retiró Dios lo que había dado. Perdió tanto Salomón. Los enemigos empezaron a ensañar con él. Empezaron a persuadirlo. Y lo único que pudo hacer es entregarle una 10ª parte de su reinado a su hijo. Por cuestiones de la lujuria. David, el dulce cantor de Israel, dice la palabra que en una tarde salió a pasear al balcón y vio una mujer que se estaba bañando desnuda, la observó con sus ojos y eso bastó para que quedara cautivado por el pecado. David, yo les puedo decir, no crean que Salomón no, en ningún momento crean que Salomón y David no amaban al Señor. Lo amaban. Y así podemos saber entre nosotros que amamos al Señor, pero no podemos tener ese acercamiento porque somos prisioneros del pecado. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el cual fue aprisionado, y que eso bastó para que él perdiera las bendiciones de Dios. Dios le dijo, si hubieras querido más te hubiera dado, pero preferiste. Y esa es la situación de David. Recuerden que la palabra dice que la maldad no se apartó de su casa, y a partir de ahí empezó en decadencia. No en decadencia, pero empezó, la maldad existía cada rato, fue perseguido por su propio hijo. Su otro hijo mató a su hija, su hijo lo mató a él, y ya ustedes conocen la historia. Podemos hablar como un ejemplo claro que fuera para nuestra vida, podemos hablar de José. Sabemos que José llegó a ser vendido a Potifar como esclavo, y que Potifar lo puso al frente de su casa, de todo, y que todo prosperaba. Pero la esposa de Potifar puso los ojos en José. Y ahí se maquinó todo aquello para que él cayera a la cárcel. Pero ¿qué pasó con José? José huyó en el momento, no cayó, sino que huyó.
Y aquí en Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que aman. Huir, hermanos. La forma más fácil, la llave, es huir del pecado. No esperemos a caer, porque el diablo pone cada momento trampas para que nosotros caigamos. Esa es la clave, huir. Hay personas que no tienen problemas con el pecado. No tienen problemas con el sexo. Pueden estar con una mujer y no es su problema. Billy Graham, que fue el más grande evangelista del siglo XX, cuando se dio cuenta que su obra, estaba creciendo, que su ministerio estaba creciendo a nivel mundial, hizo una reunión con sus colaboradores, con sus personas más cercanas, y decidieron no estar solo con una mujer, porque se pusieron a estudiar qué es lo que hace caer al hombre, qué es lo que hace caer a un pastor, a los pastores. Y la conclusión a la que llegaron que es el sexo o el dinero. De ahí que ellos decidieron no estar solos, nadie con una mujer en una recámara, solamente con su esposa, su familia. Nunca estar solos en un auto con una mujer. Nunca ir a comer solos con una mujer a un restaurante. Porque podemos ser seducidos por el pecado. Pero esos hombres que no tienen problemas con una mujer, lo tienen con el dinero. Hay personas que son amantes del dinero, que les gusta el dinero, y cuando los ponen el dinero, donde hay dinero, sienten la tentación de robar. Por eso es muy importante que si tenemos problemas con el sexo, con la lujuria, es apartarnos de ella. Si tenemos problemas con el dinero, nunca estar solos en una contabilidad, porque nos vamos a meter en problemas que siempre esté 1, 2 o 3 en esa contabilidad de dinero para no tener problema. ¿Cuál es tu batalla? La batalla que sea tuya, huye de esa batalla. Hay personas que no tienen problemas con la lujuria, no tienen problemas con el dinero, pero se envanecen, se ponen altivas, y si estando en la iglesia les dan la oportunidad de predicar, se saltan. Es otro de los pecados, de otra de las cárceles que puede haber. Hay personas que son dependientes de los hombres. Miren, 1 Samuel 15:20. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor y fui a mi misión, a la cual el Señor me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecistas. Mas el pueblo tomó el botín de ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios. Y Samuel le contestó: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos, sacrificios, y como en la obediencia
a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel escuchó la voz del Señor, que dijo: me arrepiento de haber puesto a Saúl como rey. Pero Samuel: es que yo lo hice porque el pueblo decía, es que yo hice porque el pueblo esto. Recuerden cuando empezó a hacer la unción, o lo que hizo, cuando le dijo Samuel: ¿por qué no esperaste? Pero es que el pueblo me estaba diciendo, es que el pueblo. Y así como eso hay también pastores que hago esto para que el pueblo no se moleste, hago aquello para que el pueblo esté a gusto, hago pueblo. Y aquel que hace la voluntad de la gente se constituye enemigo de Dios. O vamos a obedecer a los hombres, o vamos a obedecer a Dios. A la gente nunca la vamos a tener contentos. Los apóstoles, ya en el Nuevo Testamento, se les prohibió aquella autoridad legalista, autoridad que había, religiosa, que le prohibió a los apóstoles hablar de Jesús. No prediquen más en nombre de esa persona. Y los apóstoles dijeron: es necesario hablar de Dios y no de los hombres, porque ellos sabían lo que había, ellos habían entendido el mandato de Dios y la obediencia que se debe de tener a Dios. Amén. El apóstol Pablo fue muy claro en esto: si vamos a obedecer a los hombres, dejamos de ser siervos de Jesucristo. Gálatas 1:10: porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Nunca tratar de agradar a los hombres. Nunca, siempre buscarla, tratar de agradar a Dios, que es lo primero. Ese es lo más importante. Yo les quisiera decir esa reflexión, y ya muchos de ustedes ya lo saben. Recuerde que cuando iba el Señor con el niño, y que el niño iba arriba del burro, que muchos ya lo saben, iba arriba del burro y el Señor jalando. Llegaron al primer pueblo y lo primero que dijeron: mira eso, ese niño tan joven y todo arriba del burro y el viejito abajo. Y lo escucharon. Al pueblo siguieron caminando. Al pueblo siguiente se subió el Señor y el niño iba jalando. Pero mira qué injusticia: el Señor arriba del burro y el niño jalando. Volvieron a escuchar. ¿Y qué pasó? Se subieron los dos al burro. Cuando llegaron al siguiente pueblo, ¿qué fue lo que pasó? Mira nada más qué es lo que están haciendo con ese pobre animal. Finalmente mejor cargamos al burro. Por eso, hermanos, nunca vamos a agradar a la gente. Nunca. Puede hacerlo de como quiera, de la forma que quiera, y nunca van a estar agradados. Por eso, hermanos, es mejor agradar a Dios. Amén. Amén. Recuerden que si agradamos a Dios, agradamos
A todos. Yo le digo a mis hermanos servidores, no se trata de agradar a las personas, ni agradar, perdón, pastor, de agradar al pastor, mucho menos a mí, sino se trata de agradar a Cristo. Amén. Porque estando agradado a Cristo, el pastor va a estar contento. Los hermanos van a familiarizarse con nosotros y van a hacer amistad. Pero también hay otra jaula, otra cárcel, que son los celos, esclavos de los celos, de los celos que la Biblia dice son diabólicos. Y así podemos ver los celos de Caín, cuando se puso celoso porque Abel, Dios prefirió la ofrenda de Abel. Y porque Dios prefirió la ofrenda de Abel, lo mató. Celos por esa ofrenda, celos diabólicos que los llevó a cometer el pecado. Podemos ver los celos de los hermanos de José. Cuando José platicaba, comentaba de que él veía revelaciones del Señor, de que el Señor se manifestaba con él, de que el Señor le hacía ver cosas, y de que su papá le había regalado un manto de colores. Sí. Fue tanta la envidia que recuerden lucharon en el pozo. Sí. No así lo sacaron y lo vendieron como esclavo. Sí. Celos. Celos diabólicos que llevan a hacer cosas. También recordemos cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas. Dice la palabra de Dios que iban caminando los dos. En eso voltean y ven atrás que iba Juan, el apóstol que dormían en el pecho, el apóstol querido por Jesús. Voltea a Pedro y le dice, ¿y este? ¿Y este qué? Y le dice Jesús, si yo quiero que él esté vivo cuando vuelva, ¿a ti qué? Tú ven y sígueme. ¿Celos? Porque Jesús le había dicho que apacentara sus ovejas, porque creía que era el único, porque creía que lo iban a quitar el lugar, pero eran celos. Y no hablemos de los celos humanos que existen dentro de la humanidad. Esos celos que han llevado a cometer tragedias, muertes y tantas cosas. Esos celos que han hecho que los matrimonios vivan mal, en pleitos, en contiendas, que han hecho sufrir a familias, que hay mujeres, esposas que han sido humilladas por los celos. Y perdón, hermanos, que lo diga, pero más en nuestros países que existe ese machismo. Y que han causado grandes problemas. Dios tiene para ti territorios. Hermanos, el Señor tiene para nosotros territorios, dones, regalos que tiene para darnos, bendiciones. No necesitamos nosotros matarnos trabajando.
No necesitamos nosotros esforzarnos. Somos hijos de un rey. Amén. Que es dueño del oro y la plata. Amén. Pero ¿por qué no podemos tener eso? ¿Por qué? Porque nos aferramos nosotros por nuestra propia voluntad a trabajar. Porque somos prisioneros del pecado. Porque ese pecado no nos deja alcanzar esas bendiciones. Yo lo vería como que del otro lado están las bendiciones, pero hay un cristal que le tocamos y no podemos tomar. Ese cristal lo vería yo como las cárceles del pecado en las que estamos, que no nos dejan fluir, que no nos dejan arrancar esa bendición. Yo no sé, hermano, cómo está tu vida, yo no sé cómo esté su vida, pero es necesario. Jesús quiere un pueblo libre. La palabra de Dios dice, si el Hijo los libertara, seremos verdaderamente libres. Amén. Si nosotros no podemos ser libres del pecado, oramos y nuestra oración sentimos que no llega, que no sube, creemos que el cielo es de bronce y que no podemos pasar, pero porque somos prisioneros del pecado. De una forma u otra somos prisioneros. Miren, hermanos, cuando yo me convertí, yo escuchaba la palabra y la palabra decía, y le decía a un hermano, qué difícil es la palabra. Un hermano que era un anciano de la iglesia, un hermano que para mí tenía más conocimiento espiritual de la palabra. Y me dice ese hermano, sí, hermano, está difícil, pero mientras estemos aquí ya la hicimos. No es verdad. Tenemos que esforzarnos día a día. Amén. Y sobre todo, la palabra de Dios dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hoy el Señor les está diciendo que somos prisioneros del pecado y que necesitamos liberarnos de esas cárceles, de ese pecado. Tenemos también otra cárcel, que es los amantes de este mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Qué bueno, hermanos, como en el caso de Moisés. En el caso de Moisés, que escogió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayor riqueza el aprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Poner la mirada en la recompensa que el Señor tiene para nosotros. No poner la mirada en las cosas materiales de este mundo. Yo no digo que sea pecado tener dinero, hermanos. Si es una bendición, gracias a Dios. Porque el Señor bendice para que nosotros podamos bendecir a otros. Amén, gloria a Dios. Para que nosotros podamos ser conducto de esa bendición. Pero tampoco aferrarnos a las cosas de este mundo. Muchos dicen en el dicho callejero, al fin mundo ahí te quedas. Y aunque suene callejero, pero es la verdad. Nada nos vamos a llevar. Algunos dicen, si no, ¿cómo trabajo? Dicen, si no trabajo, ¿cómo? Si trabajo, ¿cómo? Sale lo mismo.
No estoy diciendo que no hay que trabajar, porque la palabra de Dios dice, el que no trabaja, que no coma, ¿verdad? Entonces, pero no afanarnos de todo lo que hay en este mundo, que al fin nada nos vamos a llevar, porque nada es de nosotros. Amén, amén. Lo que tenemos que hacer es aprovechar lo que el Señor nos está poniendo, lo que el Señor quiere de nosotros. Recordemos que estamos aquí en esta vida por un proceso. Amén. Y quizás algunos, al menos yo me considero mucho más adelante de la mitad del camino. El viaje se nos termina, hermanos, perdón que se los diga. Y si no aprovechamos, ¿qué va a ser de nosotros, hermanos? Porque cosas materiales no nos vamos a llevar. Y si no aprovechamos las cosas para hacernos ricos espiritualmente, ¿qué va a ser de nosotros? Y qué tristeza va a ser que estemos en el río de agua viva y nos moramos de sed. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Les voy a comentar algo. Hay un libro que fue escrito que se llama El progreso del peregrino, del autor Juan Búñez. Es un libro de los más leídos después de la Biblia desde hace 300 años. No estoy haciendo propaganda, hermanos, ¿eh? Pero se trata de un cristiano. Tal vez alguno de ustedes ya lo leyó. Amén. El que habla del obstinado, le presenta la flexible, la hipocresía con la vanidad, la piedad. Cristiano y intérprete es el que lo va dirigiendo, pero ok, el libro es muy grande. Durante esa etapa, ese libro narra las etapas o los procesos que vamos teniendo nosotros como cristianos en la vida. La vanidad, el temor al miedo y tantas cosas. Pero en una de esas partes del libro, intérprete lo lleva a un lugar, lo toma de la mano y lo lleva a un lugar. Y cuando llega a ese lugar, ve una jaula con un hombre que estaba encerrado ahí, en esa jaula, con la mirada hacia abajo, con la voz que se quebrantaba, pareciera que se le iba a parar el corazón, y con una tristeza. Y Cristiano le pregunta a intérprete, ¿por qué está así? ¿Quién es? Y le dice intérprete, pregúntale. Yo les voy narrando como se me quedó, no exactamente. Pregúntale y le dice, ¿quién eres? Y le dice a aquel ser, soy lo que antes no fui. Y le dice, ¿pero quién eras? Yo era un cristiano, progresista ante mis ojos y ante los ojos de mis hermanos y de mi familia. Y le pregunta, ¿y por qué estás ahí? Porque estuve en los bajos placeres, porque me envanecí por las cosas materiales de este mundo y por otras cosas. Y le dice intérprete a Cristiano, que se te quede bien para que no te vuelva a pasar lo mismo. Era una jaula, hermanos, pero no era una jaula literal, sino era una jaula del alma, del espíritu que estaba encarcelado. Por eso cuando nosotros estamos encarcelados, hay tristeza, hay amargura, hay desánimo,
y más cosas que hay en nuestra vida. No podemos encontrarle chiste a esta vida. No podemos andar con gozo, no podemos ser felices porque somos prisioneros. Por eso, hermanos, Dios nos quiere libres. Dios nos quiere libres. Por eso, moradores de tinieblas y de sombra, de muerte y de prisión, en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a la palabra de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues su corazón con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces en su angustia clamaron al Señor y los salvó de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, rompió sus ataduras, y de gracias al Señor por su misericordia, por sus maravillas para que los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro. El Señor quiere hacernos libres, hermanos. El Señor quiere que seamos libres. Libres por completo. Gloria a Dios. Por eso, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Esto le dice el Señor a un pueblo que estaba cautivo. Esto nos dice el Señor a nosotros, hermanos, que estamos cautivos. Todos estamos cautivos, estamos encarcelados. Unos de otra forma y otros de otra. He aquí yo traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel. Los reedificaré como eran al principio. Los limpiaré de toda maldad que cometieron contra mí y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Aún así el Señor nos dice esto, que nos perdona todas nuestras rebeldías y todo, y que nos hará libres a nosotros. El Señor nos está haciendo una promesa y el Señor es fiel a sus promesas. El Señor quiere un pueblo libre que le ame, que le adore. El Señor nos quiere ver todos. Aún así, hermanos, si son unas cuantas cárceles que hay, pero tenemos la cárcel de la murmuración, del orgullo, la altivez, la falta de misericordia, la desobediencia, y estamos cautivos, mis hermanos de alabanza, sí. Y estamos cautivos acá, con unas cárceles que no son literales, pero son del alma y del espíritu, que no podemos ver más adelante. De una u otra forma, hermanos, analicemos nuestra vida y podamos ver y luchar, clamarle al Señor como hizo el pueblo de Israel. Y habla del pueblo de Israel cuando estaba prisionero en Egipto. Clamaron y el Señor los escuchó. Gloria a Dios. Tener cuidado de la lujuria, tener cuidado del amor al dinero. Recuerden que el dinero es el principio de todos los males, dice la palabra de Dios. Por el dinero habido están los cárteles de la droga, hay muertes, hay secuestros, hay tantas cosas, todas las cosas malas en grandes.
vienen por la consecuencia del dinero. Y todas las demás cárceles, hermanos, que existen y que hay. Sí, hermanos, todo eso es lo que hay. Por eso, hermanos, el Señor se está levantando. Jesús se está levantando por su pueblo, por su iglesia, porque quiere una iglesia libre. Quiere liberarlos porque quiere que le amemos con el corazón. Quiere que le entreguemos nuestro amor, nuestro corazón. Si alguno de ustedes cree que está encarcelado y quiere ser libre, quiere que el Señor lo libere y lo saque de esa cárcel, pase al frente, hermano. Rompa esa jaula, rompa esa cárcel y acérquese al lugar santísimo donde el Señor está dispuesto a liberar, dispuesto a darnos las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros. Examina, Señor. escudriña mi mente, mi corazón. Hoy el Señor trae gran bendición para cada uno de nosotros, hermanos. No despreciemos la oportunidad. No despreciemos el momento. Seamos libres. Seamos libres por siempre, hermanos. Quitarnos esas ataduras de pecado. Quitarnos todo lo que hay, lo que fue en el pasado. Y lo que queremos hacia el futuro, hacia el presente. Llenos de alegría, llenos de gozo. Supliquemos al Señor que perdone nuestros pecados, nuestras transgresiones, y que nos libere y que diga: yo quiero esas promesas que tú tienes para mí, Señor. Yo quiero que me ayudes a ser libre, a caminar libre. Yo quiero caminar con amor. Yo quiero caminar con alegría, con gozo. Que nunca el gozo se aparte de mi vida. Que haya felicidad en mi matrimonio.
de nuestra vida, porque reconocemos que no hemos sido felices, Señor, pero ahora que nos hablas y que nos dices que son las cárceles del pecado, Señor, perdona mis pecados, Padre. Perdóname, Padre lindo. Límpiame, Señor. Sí, Padre. Yo te lo pido, Padre. Mi anhelo es estar donde tú estás. Quiero ser libre en ti, Tu Padre. habitación es gloria y santidad. Yo amo tu presencia, yo amo este lugar. Es Mira el corazón de tu hija, Padre. Que tengas en ti la bendición, anhelo Señor. es estar donde tú estás. Libre de sus cárceles, Señor. Para que ella pueda sentir el amor hacia su familia, el amor hacia ti, Yo Señor. amo tu Para que pueda presencia, amar con un yo corazón amo sincero, este Padre. lugar. Concede los anhelos de su corazón, Señor. Y concédele aquello que ella siempre te viene pidiendo, Señor. Esa es la Que tú intimidad. ya has escuchado, Los Señor. santas alzaré, Y que sé que se los vas a cumplir, santo Señor. templo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Por Jesús. la base mi maldad, aborrecer la impiedad. Y si llamabas, sí, Señor. Bendice a mi hermana, Señor, con ese gran amor que solamente tú puedes darle, mi Padre. Libérala de sus angustias, de sus tribulaciones, Señor, de esas cárceles en las que se encuentra ella, Señor, aficionada. Hazla una mujer libre, Mi anhelo es estar llena donde tú de adoración hacia ti, Señor, y de alabanza, Tu Señor. habitación es gloria y Que es el anhelo de su santidad. corazón, Señor, buscarte cada Yo día, amo Señor. tu presencia, yo Ella amo quiere estar a tus pies en cada momento, Señor. Alabarte y bendecirte, Señor, te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Anhelo Jesús. es estar donde tú estás. Bendito sea, Habitación Padre. es gloria y santidad. Bendito sea, Señor. Yo amo tu presencia, yo amo este Gracias, lugar. Señor, por todo, Es Padre. tiempo de Bendito mi Padre glorioso. Santo eres, Señor. Santo eres, Padre. Santo eres. Y tu pueblo te alaba y te bendice, Señor. Te agradezco. Es estar donde tú estás. Tu habitación es gloria y santidad. Yo amo tu presencia, yo amo este lugar. Es tiempo de intimidad. Mi anhelo es estar donde tú estás. Tu habitación es gloria y santidad. Yo amo tu presencia, yo amo este lugar. Es tiempo de intimidad. Es tiempo de intimidad. Es tiempo de Gracias te damos, Dios. Tal vez alguno de ustedes pudiera decir, yo no soy esclavo de nadie, porque la palabra misma declara, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Pero Jesús le dijo a los que decían que eran hijos de Abraham, nosotros somos descendientes de Abraham,
Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices que seréis libres? Jesús les dijo: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Gloria a Dios. Si alguno de ustedes, hermanos, está cometiendo pecado, pues está siendo esclavo del pecado. Gloria a Dios. Y el esclavo, dice, no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Para ser totalmente libres, habría que ver lo que dice el primer versículo de esta fracción. Jesús les decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, vosotros seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que el hermano nos trató de enseñar, o nos enseñó, es que aún siendo hijos de Dios, estamos pecando. Y aquel que está pecando está en una trampa de Satanás, que es el pecado. Para poder ser totalmente libres hay que vivir la palabra del Señor, porque para eso vino el Señor, para hacernos verdaderamente libres. Así que si hay un momento de que sucumbe ante la tentación, como dice Juan: hijitos míos, si pecado tenéis, si pecáis, abogado tenéis en los cielos a Cristo Jesús. Pero es decir, no pecar deliberadamente. En un momento, hermano, tal vez pierde usted, se enoja y dice una mala palabra, espero no pase ya, ¿verdad? Pero algo así, el Espíritu lo va a redargüir y vamos a corregir, ¿verdad? Y a pedirle al Señor que nos limpie. Así que yo lo invito hoy. Todos nosotros hemos fallado a Dios, y si yo le pidiera que levantara la mano el que pecó, yo creo que todos la van a levantar. Entonces digámosle al Señor: perdónanos, líbranos, Señor, de toda tentación, líbranos del mal, Señor. Ayúdanos a dominarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a poder discernir, Señor, a poder vencer nuestra concupiscencia, Padre amado, a poder ser santos en toda nuestra manera de vivir, porque queremos ser verdaderamente libres. Tú has pagado un precio caro por mí. No permitas que mi pie resbale. No permitas, Señor bendito Dios, que yo te falle, Padre. Ayúdame a ser santo como tú eres verdaderamente santo. En cuanto a vosotros dependa, amados hermanos, estar en paz con todos. Amén. Vamos a orar y pedirle al Señor: gracias, Señor, por tu palabra, gracias por mi hermano, gracias por tu presencia, gracias por la vida, Señor. Nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece con nosotros. Ayúdanos a nosotros a permanecer en tu palabra. En tu palabra, Señor.